COVID-19. Ahora se está viendo avances también debido a que ya la pandemia está bajando el ritmo de fallecimientos y el número de contagiados. También gracias al gobierno que está haciendo posible por hacer llegar esta vacuna, porque ya vimos que el 11% de la población del Callao son personas mayores, y supuestamente estas personas mayores ya deben de estar vacunadas contra esta enfermedad. Pasando a otro punto también que deriva también de la pobreza, es como ya conocemos la mayor parte que en esta región es una gran cantidad lo que hay, la delincuencia, y esto también se refleja mucho en los jóvenes. También nos brindan un promedio del estudio del INEI, que dos menores al día están involucrados en hechos delictivos en la región del Callao, según la región policial. Al día se capturan dos menores de edad que están vinculados a esta mala manía de la delincuencia. En el 2019, el Callao cerró como el año que más menores de edad fueron intervenidos por participar en estos hechos de delincuencia. Y en los últimos 5 años, casi a un ritmo de casi de 2 intervenciones por día. Al 30 de diciembre de este año eran, según las cifras que nos brinda el INEI, 721 retenidos, y la mayoría era menor de edad. Vemos que esta mala manía que hay en esta región es abundante más en los jóvenes que en los adultos. Y por suposiciones sabemos también que esto influye mucho la educación de los padres, ¿no? Porque al ser ellos también partícipes de esto, incitan a sus hijos o los más menores a seguir este porcentaje alto de delincuencia. Los actos más frecuentes que fueron reconocidos fueron robos, tráficos de drogas y sicariato. Eso sería todo, profesor, mi participación, mi exposición sobre la pobreza en el Callao. Para esta tercera parte de la exposición tenemos que hablar del desempleo, principalmente de la provincia constitucional del Callao, porque juntamente con Lima Metropolitana constituyen parte de la economía de nuestra capital. Entonces, empezaremos diciendo y mencionando los datos que nos proporciona el INEI. Refiere que en el 2004 se alcanzaba una tasa del 13,5%, y esta tasa englobaba más que nada a la población joven, entre un aproximado de 18 años hasta una población de 35 hasta 40 años. Y nos menciona también que solo el 1,5% tendría un trabajo estable, formal y estable. Las cosas irían de manera decreciente con respecto a esta tasa, ya que en el 2011 se produjo una reducción al 5,5%. El 7,6% era constituido por población femenina y tan solo el 4% por población masculina. Podríamos pensar entonces que se mantendría este ritmo, ¿no? Sin embargo, en el 2017 la tasa incrementó en un 6,9%, particularmente 10.000 personas eran mujeres y 2.100 tan solo varones. Claramente se ve la desigualdad y la mentalidad que aún tiene el peruano con relación al machismo y todo ello. Ya en el 2018 se estima que el desempleo volvió a
a reducirse. El índice volvió a reducirse a un 4,4%. Pero nosotros nos preguntaríamos a qué se debe estos índices de desempleo laboral. Son simples. El primero es la migración. La migración nos proporciona más que nada a familias que viajan a otras regiones o provincias, más que nada para mejorar su calidad de vida. Y también se debe porque son familias numerosas y el sueldo que ganan no les alcanza, entonces vuelven a buscar otro empleo con mucha mayor remuneración, sin embargo, no llegan a conseguirla. También el último punto, pero a la vez importante, es que una empresa, ya sea micro, pequeña o mediana, contrata a su personal en base a los antecedentes penales. Y como es de conocimiento para todos nosotros, el Callao es una de las provincias más peligrosas del Perú y esto se debe por el índice también de robo y de hurtos que se dan. Bien, entonces todo lo mencionado es con relación a antes de la pandemia del COVID-19, pero ya en el 2020 se daría un cambio. Este cambio se produjo a raíz de que se paralizaron las acciones económicas en el Perú. No al 100%, pero sí entre un 80 y 90%. El INEI hace una encuesta aproximadamente del 5 al 12 de mayo del 2020. En esta encuesta se evidencia que el 78,7% de las personas encuestadas no había percibido un ingreso o una ganancia, mientras que tan solo el 21,3% de las personas entrevistadas en esa semana sí habían sido remuneradas y sí habían recibido ingresos económicos. Uno de los factores fue también la suspensión perfecta de labores que se produjo en las empresas. Eh, Reducieron personal, también redujeron el sueldo y se implantó el teletrabajo. Eh, Esta tasa alcanzaría un 18,5%, entonces estaríamos hablando de un retroceso de casi un 12% con relación a este nivel de desempleo que se da en la provincia del Callao. Claramente también porque algunas de estas personas vencía su contrato en el mes de mayo o junio del 2020. Entonces, las empresas verían conveniente ya no volver a renovarles el contrato debido a las circunstancias que se estaban afrontando y por la difícil situación económica que se estaba dando para ese entonces. Pero si hablamos de desempleo, debemos también de hablar de las fuerzas económicas que se dan aquí en la provincia de Callao. Una de ellas es la industria de harinas, también, sobre todo, es la industria pesquera, ¿no? Moluscos, peces, eh, entre otras variedades, ¿no? Fabricación de llantas, neumáticos, caucho, como es de conocimiento, ¿no? También la industria cervecera y sobre todo la industria de fideos y procesados en particular. Fijémonos también en el transporte que se da, que constituye un 20,9% de la economía del Callao. Como sabemos, el transporte no se paralizó en un
100%, pero sí entre un 80 y 90%, porque algunos choferes vio conveniente ya no salir a trabajar debido a los contagios que se daban. También porque se redujo el número de pasajeros que se podría llevar y por el alza de combustible que se dio en ese entonces también. Y sobre todo porque se produjo una ley más conocida como el pico y placa, que consistía en un día podría salir un auto con el cual su número de placa terminaba en número par y al día siguiente un vehículo con placa de número impar, que prácticamente pues solo se salía de 3 a 4 días por semana y no les convenía, ¿no? Pero por la necesidad muchos lo hacían. Pero entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Y el gobierno qué medidas se ha tomado para afrontar esta difícil situación? Actualmente nuestro Estado ha creado mm, medidas y programas para ofertar trabajo a jóvenes. En particular, estamos hablando de este programa conocido como el Trabaja Perú, que que proporciona a las municipalidades a los jóvenes de entre 20 de entre 18 y 30 años de edad. Pero se está evaluando también que este sector se amplíe hasta el sector privado y así puedan dar empleos temporales aproximados de 2 a 3 meses a jóvenes con necesidades y para asumir esta iniciativa. Por otro lado, también el Estado está buscando formalizar a las pequeñas empresas. Como tenemos de conocimiento, las pequeñas empresas mueven más de la mitad de nuestra economía. Y el formalizar también sería como asegurar a aquellos trabajadores que debido a las circunstancias muchas veces pierden el trabajo. Entonces, al formalizar, le estaríamos asegurando muchos de los beneficios que se obtienen. Bien, esto sería todo en relación con el desempleo que se da en la provincia constitucional del Callao. Se está buscando mejoras y sigamos para adelante y reactivemos nuestra economía. Muchas gracias.